Muy fuerte fue calificada la proliferación del virus del Zika por la presidenta de Brasil y dijo que por el momento su país está perdiendo la lucha contra el mosquito. Brasil está perdiendo la batalla contra el Aedes aegypti. Así lo afirmó la presidenta Dilma Rousseff, quien señaló que el virus se ha convertido en una amenaza internacional, particularmente difícil de combatir, dado que sigue siendo desconocida. Dado que el Zika no se puede comparar con nada que ya haya sucedido antes y que todavía sigue siendo materia de estudio, la mandataria pidió unirse al esfuerzo nacional para erradicar al mosquito transmisor de la enfermedad. Hay cosas por descubrir y todavía tenemos que encontrar un vínculo más claro entre este mosquito y la enfermedad. Mientras el Aedes aegypti se siga reproduciendo, todos y cada uno de nosotros está perdiendo la batalla contra el mosquito. Tenemos que movilizarnos para que no perdamos esta batalla. El virus del Zika es sospechoso de estar detrás de un brote inusitado de microcefalia en Brasil, que investiga más de 3.400 casos probables de esta enfermedad congénita irreversible que acarrea dificultades en el desarrollo intelectual. Más de 200.000 militares están yendo puerta por puerta para aconsejar a los habitantes sobre cómo erradicar y prevenir los criaderos de este insecto que prolifera en aguas estancadas de zonas tropicales y templadas. La Organización Mundial de la Salud ya advirtió que el brote del virus del Zika se expande de forma explosiva y podría causar entre 3 y 4 millones de enfermos en el continente americano. Y gobiernos de América Latina y del Caribe han recomendado a las mujeres no salir embarazadas y esperar un tiempo hasta que pase esta epidemia del virus de este mosquito. Pero a esto le han respondido algunas organizaciones que defienden los derechos de la mujer, que no es algo tan fácil porque hay que recordar que en nuestra región casi más de la mitad de los embarazos son no planificados o son fruto de la violencia sexual. Entonces no es tan fácil como que el gobierno diga suspendan por 2 años el embarazo para evitar este contagio, ¿no? Sí, pues es claro, digamos que se estrella contra la realidad, sí. ¿no? Y además, en todo caso, bueno, y al margen del problema efectivamente de los embarazos no deseados, imagino que Tomás debe ser una decisión muy dura, ¿no? Esperar, no sé, han hablado del 2018 en El Salvador para tener hijos. Claro, es una recomendación, obviamente, porque a nadie le pueden impedir. No, claro. Pero es una decisión difícil, ¿no? Para, no sé, madres, o sea, mujeres que quieren tener hijos ya. Pues efectivamente es una cosa muy complicada, ¿no? Sobre todo en regiones con embarazos adolescentes. Así es. Son no buscados muchos de ellos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, hay que esperar pues que lo encuentren, porque todo el tema está en encontrar una vacuna, que es un poco la pelea que está ya en estos momentos. Por ejemplo, en el caso de Brasil han invitado a médicos de Senegal, nada menos, a investigadores de Senegal que están acostumbrados a lidiar con este tipo de enfermedades, con investigadores del Instituto Pasteur, que tiene unos locales en Senegal, en África, y han ido a Brasil para colaborar con ellos para, digamos, encontrar, ¿no?, las formas de combatir al Zika, ¿no? Entonces, es una lucha finalmente global, ¿no? Tan global que ha dado lugar a una declaración, la verdad, de muy mal gusto para, como es habitual en Putin, que dijo que América Latina estaba viniendo una porquería de América Latina, ¿no? En fin, es algo que está preocupando porque también puede llegar efectivamente a Europa, ¿no? Claro, y a una reacción más rápida de la Organización Mundial de la Salud, que con el ébola se demoró y fue muy cuestionada, ¿no? Claro. El lunes debe estar reuniéndose. Bueno, ya la diferencia es que por lo menos el Zika no es mortal, pero sí genera el tema de la microcefalia, ¿no? Claro, han aumentado los casos. Dicen que un año sin Zika no llegaban a 1.000, y ahora son 4.000 los casos de niños que han nacido con la cabecita más pequeña y con estos problemas permanentes de salud. Claro. Así es. Vamos a otra nota. De guerrilleros aliados, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia serán ahora un apoyo para la lucha antidrogas en Colombia, según la afirma el presidente Juan Manuel Santos. Revuelo causó las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que planteó una alianza con las FARC para la lucha contra el narcotráfico, una vez se suscriba un acuerdo definitivo entre su gobierno y el grupo armado el próximo 23 de marzo. Las FARC, cuando firmemos, van a comenzar a ayudar al Estado en lugar de combatirlo en la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos y en la eliminación de los corredores y de
del narcotráfico propiamente dicho. Colombia es el principal productor mundial de hoja de coca, materia prima para la elaboración de la cocaína. Según un reciente informe de la ONU, el país exportó unas 442 toneladas de esta droga en el 2014, un 52% más que el año anterior. Por eso, el presidente de Colombia espera con optimismo un impacto positivo de las negociaciones de paz con la guerrilla que se desarrollan desde el 2012 en La Habana, Cuba. Santos Calderón mencionó que en los últimos 30 años los grupos insurgentes han sido el mayor obstáculo para la sustitución de cultivos ilícitos, no por ser narcotraficantes, sino por beneficiarse de los impuestos del narcotráfico. Como era de esperarse, Álvaro Uribe, expresidente colombiano y uno de los detractores del gobierno de turno, arremetió contra Santos al tacharlo de cobarde por ver como aliados a las FARC, a los que él califica como una narcoguerrilla. Gobierno cobarde y de mal ejemplo que acabará el narcotráfico con ayuda de las FARC, principal cártel de cocaína del mundo. Las declaraciones de Juan Manuel Santos se suman a las que ofreció antes a la agencia de noticias Associated Press, en las que dijo esperar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos suspenda las órdenes de captura y saque a las FARC de la lista de grupos terroristas, en la que está incluida desde 1997, una vez se firme un acuerdo de paz. Bueno, se mantiene el permanente enfrentamiento del expresidente Uribe con el presidente Juan Manuel Santos por casi todos los temas, sobre todo vinculados a las FARC. Pero si las FARC realmente cambian y son unos aliados en la lucha contra el narcotráfico, ¿sí podría haber un cambio radical ahí en la situación en Colombia? Sí, aunque lo que podría pasar seguramente que van a haber grupos probablemente minoritarios que se van a rehusar simplemente a dejar el negocio, ¿no? Porque ellos están metidos, las FARC están metidos en el negocio. Y probablemente pasará como ha pasado con grupos paramilitares, ¿no? Digamos, fracciones de grupos paramilitares que no se incorporaron al acuerdo de paz con el gobierno y se convirtieron en delincuentes comunes ya sin ningún tipo de motivación política, ¿no? Pero casi con lo que pasa en el Braem con Sendero Luminoso, ¿no? Claro. Y el narcotráfico, ¿no? Que claro, estuvieron aliados, pero ahora lo hacen ya disminuidos, ¿no? Claro, salvo que digamos en Colombia las dimensiones son un poco mayores, ¿no? Claro. Y todo esto, como tú decías, en marco de este enfrentamiento que hay entre Santos y Uribe, que no cesa y que, bueno, seguramente va a marcar la campaña del plebiscito, porque va a haber este plebiscito para ratificar los acuerdos de paz y es de esperar que Uribe pues sea la voz opositora para la ratificación de los acuerdos, ¿no? Un gran trabajo político el que le espera al gobierno de Juan Manuel Santos. Exactamente. El opositor al régimen chavista, Enrique Capriles, llamó a la ciudadanía a impulsar un referéndum revocatorio del mandato de Nicolás Maduro. Si el gobierno no cambia, los venezolanos deben cambiar al gobierno, dijo el también gobernador del estado de Miranda en rueda de prensa. Capriles describió la crisis económica y social que atraviesa el país, que en el 2015 alcanzó una inflación de 270%, un índice que el Banco Central de Venezuela todavía no ha reconocido. No entiendo la voluntad del gobierno de resolver la crisis habiendo agotado el tiempo, ya que la gente le dio todas las oportunidades. Nos toca a los venezolanos organizarnos de acuerdo con lo establecido en la Constitución e ir por el cambio, hizo hincapié el 2 veces candidato a la presidencia. Según la Constitución venezolana, en su artículo 72, todos los cargos y magistraturas elegidas popularmente son revocables, habiendo transcurrido la mitad del periodo para el que fue elegido. Se puede solicitar una revocatoria de mandato. Bueno, con los últimos cambios en Venezuela, con la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, no habíamos estado escuchando tanto a Capriles. Claro, y porque además Capriles es el moderado, ¿no? Sí. Es el moderado que de alguna manera no está de acuerdo con esta idea de forzar la salida de Maduro. Pero claro, después de todo lo que ha estado pasando y estos choques que han habido después de su presentación ante la Asamblea, bueno, se ve pues que no hay forma, no hay reconciliación posible. Y que es una salida constitucional la que está buscando. Es una salida absolutamente constitucional y por lo tanto hay que ver una posibilidad que es el referéndum revocatorio y otra una suerte de modificación constitucional. Entonces... Pero para eso, perdón que te interrumpa, necesitan esos diputados que fueron desjuramentados, por decirlo de alguna manera. Así es. Entonces, digamos, la cosa se presenta un poco complicada. Va a ser difícil en realidad que se pueda
incluso de llevar a cabo el famoso referéndum revocatorio, aun cuando Maduro se ha mostrado desafiante en cuanto a eso. Ya bueno, vamos pues que el pueblo decida, ¿no? Y esto en un contexto en que se acaba de dar esta ley, una ley por parte de la Asamblea Nacional, por la cual, tal como habían prometido, se convierte en propietarios a los beneficiarios de estos programas de vivienda del gobierno, ¿no? Y eso ha provocado también la ira de Maduro. Maduro no quiere que los beneficiarios de estas viviendas se conviertan en propietarios de las mismas. Para que estén hipotecados políticamente al gobierno. Exactamente, la maniobra es clarísima, es mantenerlos de alguna forma controlados, ¿no? Entonces dicen, no, pues esta es una ley capitalista que no vamos a aceptar de ninguna manera, ¿no? Y además, por supuesto, porque el capital político que eso puede significar también para la oposición, el haber dictado esa medida. Exactamente. Una pausa y volvemos.